Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el tema de cuatro operaciones, adición y sustracción. A ver chicos, este tema corresponde en este caso al curso de aritmética y vamos a comenzar pues con la suma o adición. Aquí vamos a ver las diferentes sumas notables que hay en este tema. Y bueno, cada uno tiene su fórmula de cálculo. Lo recomendable es pues aprender estas fórmulas, memorizarlas, pero eso se logra mediante el ejercicio constante, la práctica constante y la resolución de varios ejercicios, de tal manera que ustedes vayan fijando en su memoria las diferentes fórmulas. Vamos a comenzar recordando la progresión aritmética que habíamos visto en el tema anterior. A ver, nosotros vimos la progresión aritmética, pero ahora vamos a ver, habíamos calculado el término enésimo y el número de términos. Ahora vamos a aprender a calcular la suma de esos términos. A la suma de esos términos se le llama serie, ¿de acuerdo? Ya no es sucesión aritmética, sino se llama ahora es serie aritmética. Entonces, tenemos acá una serie aritmética conformada por los términos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a sub n. La suma, la fórmula para la suma sencillamente es así, mira, sumas el último y el primer término, lo multiplicas por la cantidad de términos y lo divides entre dos. Nada más. Eso te va a dar la suma total de términos. Acá tenemos un ejemplo para poder resolver y aplicar esta formulita. Miren, si te das cuenta por acá, va aumentando de 7 en 7, mira, más 7, más 7. Entonces la razón es 7. Sin embargo, todavía no puedo aplicar la fórmula de la suma, porque si te das cuenta, mira, tenemos el primer término, que lo necesitamos para la fórmula. Tenemos el último término, también, pero no tengo la cantidad de términos. Tengo la razón, pero no tengo el número de términos. Entonces, previo a hacer el cálculo de esta suma, necesito calcular el número de términos. Y eso lo aprendimos en la clase anterior. La fórmula para el número de términos era el siguiente. A ver, era así. A sub n menos a sub 1 sobre la razón más 1. Esa era la formulita para calcular el número de términos. Entonces, aplicando esta fórmula, nos va a dar lo siguiente, mira, n es igual a sub n, que vale 296, menos a sub 1, que vale 23, todo sobre la razón, que vale 7, y esto más 1. De tal manera, a ver, no tengo mucho espacio, así que voy a hacer el cálculo por acá. Si restamos por acá me va a quedar 273 dividido por 7 más 1, eso me va a dar 7 por 3, 21, llevamos, me sobra 6, 3, 9, 39 más 1, ya. N vale 40, mira, haciendo ese cálculo N vale 40, ¿sí? Muy bien, entonces son 40 términos. Ahora voy a aplicar la fórmula para la suma, porque ya tengo todos los elementos que necesito para mi fórmula. Entonces digo, S igual a sub n más a sub 1. A sub n sería 296 más a sub 1, que es 23, todo sobre 2. Y esto va multiplicado por el número de términos, que es 40. ¿Sí? 40. Muy bien. Por acá yo puedo simplificar. Voy a simplificar. Voy a sacarle mitad 1 y mitad de 40, 20. Entonces me va a quedar lo siguiente. S es igual a, sumando acá en la parte dentro del paréntesis, me va a dar por aquí, a ver, 9, 11, llevo una 319 por 20. Entonces ya tengo mi respuesta. S es igual a ¿cuánto? Multiplicando esto. Cuando multiplicamos por un número que termina en 0, ese 0 lo ponemos ahí. Y nos quedamos con 2 nada más. Y ese 2 multiplicamos al número que tenemos acá. 2 por 9, 18, llevas 1. 2 por 1, 2, más 1 que llevaste, 3. Y 2 por 3, 6. Entonces la sumita esta es 6.380. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos el primer caso. Ahora vamos a ver fórmulas para series o sumas notables. Miren,
tenemos acá 7 sumas notables. La primera es la suma de los primeros números enteros positivos, ¿ya? Suma de los primeros números enteros positivos. Estamos hablando de 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces acá, suma, mira, la suma S es igual a 1 más 2 más 3 hasta llegar a un número n. Entonces esta fórmula es bien conocida, muchachos. Esto de acá es así, mira, si tengo n términos, obviamente la cantidad de términos en este caso está determinado por el último término. Y la suma se calcula así, mira, n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Ya estarás recordando esa fórmula, la has usado siempre. N por n más 1 sobre 2. Esa es la suma de los números enteros positivos. Pero ojo, muchachos, importante, siempre esta fórmula te va a cumplir siempre y cuando comience desde 1, mira. ¿Sí? Si comienza desde 5 o 6 ya no cumple. Tiene que comenzar desde 1. Entonces, para aplicar esta fórmula, tenemos un ejemplo. Por acá me pide calcular el valor de S. S es igual a 1 más 2 más 3 hasta llegar a 30. Entonces dice, muy bien, profe. Comienza en 1, muy bien. ¿Tengo cuántos términos? Tengo 30 términos. Mi n vale 30. Entonces la suma es igual a n por n más 1 sobre 2. Es decir, 30 por 30 más 1 sobre 2. Por acá puedo simplificar mitad 1 y mitad de 30, 15. Entonces me queda así, ¿ve? 15 por 30 más 1 es 31. Y abajo ya no te queda nada, ¿sí? Entonces, S, por lo tanto, S es igual a ¿cuánto? A ver, ¿a cuánto es igual S? 465, creo, ¿no? Vamos a multiplicarlo para estar seguros. 5 por 1 es 5, 5 por 3 15, llevamos 1. 1 por 1 es 1 y 1 por 3 te va a 3. 5, 6, 4. Muy bien. 465. Ahí tenemos entonces la suma. Y ya estamos entonces resolviendo el ejemplo 2. A ver, pasemos a la siguiente suma notable. Suma de los primeros números pares. Ojo, suma de los primeros números pares. Esa suma sería 2 más 4 más 6 hasta llegar a un número 2n. ¿Por qué 2n? 2n es la forma general de un número par, ¿ya? Todo número par tiene factor 2. Entonces, esto es como si fuese, mira, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Y así, 2 por 7, 14. 2 por n, 2n. Entonces, 2n representa a un número par. Pero ahora, lo que me interesa en estas fórmulas es conocer la cantidad de términos. Y obviamente, por ejemplo acá, si yo voy 2, 4, tomo los dos primeros términos, ojo, no hay 4 términos, hay 2 nada más. Si tomo los 3 primeros términos, mira, ve, 2, 4 y 6, hay 3 términos, pero termina en 6. ¿Te das cuenta? Para hallar la cantidad de términos, hay que sacarle la mitad al último término, ¿ya? Bueno, si hay 3, por ejemplo, le sacas la mitad al 6, 3 términos, ¿ya? Si hay 2, le sacas la mitad al 4, 2 términos. ¿Te das cuenta? Si hay 2n, entonces le sacas la mitad a 2n y te queda n términos. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula es igual a n por n más 1. ¿Ya? O sea, le sacas la mitad al último término y te queda n. Y ese n lo multiplicas por su consecutivo. N por n más 1. Y ese producto te va a dar la suma de todos estos números pares. Apliquémoslo acá en el ejemplo. Me pide calcular 2 más 4 más 6 hasta 80. Muy bien. Entonces digo por acá, S es igual a ¿cuánto? Primer pasito, profe, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Míralo. Mi último término es 80. Comienza desde el 2, sí, muy bien. Igual que en el caso anterior, los números pares comienzan en el 2. Por lo tanto, la fórmula se aplica siempre y cuando tu problema comience desde el 2. Y en este caso sí comienza desde el 2. Entonces ahora nos queda calcular la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? Ya te dije yo qué vas a hacer. Al último término le sacas la mitad y te queda 40. Entonces aquí hay 40 términos. Tu n vale 40. Profe, si mi n vale 40, entonces la fórmula será 40 por 40 más 1. Así. S es igual a 40 por 41. Multiplicando, ya sabes lo que te enseñé por acá, este cerito lo ponemos al final,
y me quedo con 4 multiplicado por 41. 4 por 1 te va a dar 4 y 4 por 4, 16. 1640. Y así calculamos. Por acá pongamos n igual, ¿ya? Tu n vale 40. Bien, y ahí tenemos que calcular la suma entonces de todos estos términos. Bien, chicos. Vamos ahora con la suma de los primeros números impares. Ojo, mira, ya vimos números enteros positivos, ¿no? Son números consecutivos. Números pares, ahora toca números impares. Bien, la forma es la siguiente. Comenzamos siempre desde el 1. 1, 3, 5, ¿no? Entonces sería S igual 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta llegar a un número X, ¿ya? Entonces la formulita es bien práctica. Escúchame bien lo que vas a hacer. La suma lo vas a calcular al último término, le vas a sumar 1, ¿ya? Le vas a sumar 1 y a esa suma lo vas a dividir entre 2. Y lo que te sale lo elevas todo al cuadrado. Y ya tienes la suma. Entonces, le sumas 1, le sacas la mitad y lo elevas al cuadrado. ¿De acuerdo? Ejemplo. 1 más 3 más 5 hasta 37. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La suma de esto, profe, será así. Al último término, 37, le sumo 1, le saco la mitad y lo elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tengo 37 más 1, 38. 38 entre 2, 19, profe. Al cuadrado. ¿Cuánto te da 19 al cuadrado? Y eso te va a dar, a ver, 9 por 9, 81, llevas 8, 9 más 9, 18, más 8, 26, llevas 2 y 1, 3. 361. Luego compruebas tú en tu cuadernito, el producto acá es 361. Por lo tanto, toda esta suma vale 361. Siguiente ejemplo. Suma de primeros cuadrados perfectos. Ojo, suma de primeros cuadrados perfectos. A ver, ¿qué significa esto? La suma va a ser igual a ¿qué? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así sucesivamente, hasta llegar a n al cuadrado. ¿Ya? La fórmula para calcular esta sumatoria es la siguiente, mira. Tomamos el valor de n y multiplicamos n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ya? Ojo, para calcular el n, al último término le puedes sacar la raíz cuadrada y te va a dar n. ¿Sí? Y fíjate acá, mira, n por n más 1, más o menos para que puedas asociar la fórmula, n por n más 1 ya lo hemos visto por aquí, mira, n por n más 1. Y si tú te das cuenta, ese tercer factor, 2n más 1, es la suma de estos dos de acá, mira. Si sumas los dos primeros, te da este de acá. N más 1 sería 2n más 1. ¿Te das cuenta? Una forma como para que lo memorices. ¿Ya? Y todo eso sobre 6. Muy bien. En el ejemplo, me dice, mira, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta llegar a 20 al cuadrado. ¿Ya? Siempre tiene que comenzar desde 1. Repito, eso es para todas las fórmulas. Entonces, el profe, facilito. ¿Cuánto vale n? En este caso te lo dan, ¿no, profe? N, ¿cuánto vale? 20 al cuadrado, o sea, tu n vale 20, ¿ya? Tu n vale 20, entonces sería 20 por 20 más 1 por 2 por 20 más 1. Y todo esto sobre 6, ¿ya? Mira lo que puedo hacer por acá. Por acá yo lo puedo simplificar mitad 3 y mitad 10. Y por acá me va quedando así. 10 por 20 más 1 es 21 por 2 por 20, 40 más 1, 41. Y todo esto sobre 3. Mira lo que hacemos, te hacía 1, te hacía 7. Entonces, mira, atento acá, no te pierdas. S es igual a ¿cuánto? Ojo conmigo. Acá tengo un 10, ese 10 dejado para el final. Multipliquemos 7 por 41, ¿ya? 7 por 41. 7 por 1, 7. 7 por 4, 28. Ahí está. Y por 10 simplemente le agregas un 0. Y ya tenemos nuestra sumatoria. ¿Sí? 2870. Es el valor de la suma de esto, de S, ¿no?
Muy bien, chicos. Siguiente suma notable. Nos dice suma de los primeros cubos perfectos. Ya vimos cuadrados perfectos, ahora vamos a hacer cubos perfectos. Es decir, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta llegar a un n al cubo. La fórmula para esta suma es muy fácil también de aprender, mira. Es igual a n por n más 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Si tú te das cuenta, eres observador o observadora, n por n más 1 sobre 2, mira, ve, se parece mucho a esta fórmula, ¿no? N por n más 1 sobre 2. ¿Te das cuenta? Es igualito. Pero la diferencia es que acá todo esto se eleva al cuadrado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y esto, entonces, esta es la fórmula para la suma de cubos perfectos. Muy bien, vamos a calcular esta suma que nos dan por acá, mira. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta 18 al cubo. Decimos lo siguiente, ¿ese es igual a cuánto? Primero, clave, hay que calcular el valor de n. ¿Cuánto vale n en cada problema? 1, 2, 3, hasta 18. Mi n vale 18, ¿ya? 18 vale mi n. Entonces, aplicando la fórmula sería 18 por 18 más 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Por aquí puedo simplificar sacándole mitad 1 y mitad 9. Y me quedaría así, mira, 9 por... Acá tienes 19. 18 más 1 te da 19. Todo eso al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado es 81 por 19 al cuadrado lo calculé por acá, mira. Era 361. Y finalmente ese producto, ¿cuánto me va a dar? Vamos a averiguarlo por acá. Tenemos que multiplicar 361 por 81. Por 81, ahí. 1 por 361 sigue siendo 361. Ahora, 8 por 1, 8. 8 por 6, 48. Llevas 4. 8 por 3, 24 más 4, 28. Sumamos rápidamente estos productos parciales y nos va a dar el valor de 29.241. Eso es lo que nos va a salir por acá. 29.241. El valor de nuestra suma. Muy bien, chicos. Vamos con la penúltima suma notable. Suma de las primeras potencias de un número. Suma de las primeras potencias de un número. A ver, eso significa que esta suma es igual a ¿qué? K a la 1 más K a la 2 más K a la 3, así sucesivamente hasta un K a la N. ¿Qué cosa es K? K es un número cualquiera, ¿de acuerdo? Es un número, puede ser 2, 3, 5, cualquier valor, ¿de acuerdo? Lo que importa es que las potencias van aumentando, ¿no? K a la 1, K a la 2, K a la 3, hasta llegar a K a la N, ¿no? Entonces acá tenemos la suma de todas las potencias de un número K. La fórmula, esto se puede demostrar con cocientes notables. Esta fórmula es así, mira, a ver. K por K a la N menos 1 sobre K menos 1, ¿sí? K es el número y N es el exponente final de la potencia, ¿sí? Entonces, en el problema, miren, acá tenemos un ejemplo. Me pide calcular 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo hasta 2 a la 12. Bien, lo hacemos de esta manera. ¿Cuánto vale nuestro K? Nuestro K va a valer 2, profe, 2. ¿Y nuestro N cuánto vale? Nuestro N, 1, 2, 3, 12. El último N vale 12. Entonces, la fórmula sería así, mira, K vale 2. Sería, muy bien, profe, sería 2 por 2 a la N. 2 a la N, N vale 12, dijimos. Menos 1 sobre K menos 1, o sea, sobre 2 menos 1, porque el K vale 2, no te olvides. Muy bien, ya reemplazamos y ahora lo que queda solamente es cálculo. A ver, por aquí tenemos, mira acá, 2 menos 1 abajo sale 1, así que eso no afecta en nada. Nos va a quedar 2 por 2 a la 12. ¿Cuánto es 2 a la 12? 2 a la 12 es un dato conocido. Esta potencia debemos conocerlo, chicos, ¿no? O al menos hasta 2 a la 10 debemos conocerlo. Ya de ahí calculamos rápidamente el 2 a la 12. Bueno, 2 a la 12 nos da 4096, ¿sí? 4096, pero restándole este 1 de por acá,
me queda 4095. Y multiplicando esto, 2 por 5, 10, llevas una. 2 por 9, 18, más una que llevé son 19, llevo una. 2 por 0, 0, más uno que llevé 1. Y 2 por 4, 8. Resultado final, 8190. Bien, chicos. Suma de los primeros productos consecutivos. Ojo ahí. Suma de los primeros productos consecutivos. Tiene esta forma, mirad. S es igual a 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, así hasta llegar a un n por n más 1. ¿Sí? La suma de dos números, el producto de dos consecutivos siempre. La fórmula es la siguiente, mirad. Atento acá. Quiero que te concentres un momento. Mírame. Mírame acá. Mírame. Mira el último término. N por n más 1. ¿Te das cuenta? Lo copias acá, mírame. N por n más 1. Y le agregas el que sigue, que sería n más 2. N, n más 1, n más 2. ¿Ya? N por n más 1 por n más 2. Y mira cuántos tienes. 1, 2, 3 factores. Lo divides entre 3. ¿Te das cuenta? Ahí tienes la fórmula para calcular la suma de los productos consecutivos. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo me dice calcular el valor de S. Muy bien. El valor de S, ¿cómo lo voy a calcular? Pues primero nos fijamos que podemos darle la forma de productos consecutivos. Mira, el 2 lo puedo expresar así, mira, 1 por 2. El 6 lo expreso así, 2 por 3. El 12 puede ser tranquilamente 3 por 4. Y así continuamos hasta llegar a 930. Si te tomas la paciencia de descomponer 230, te vas a dar cuenta que es igual a 30 por 31. Y ahí tenemos, mira, tenemos esta expresión tan bonita que se parece a la forma que nos dan acá. Entonces dice, profe, esto se trata de producto de números consecutivos. Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué te dije? Cogemos el último número, 30 por 31. Lo multiplicamos por su consecutivo. Si acá tengo 30, 31, el consecutivo es 32. Y luego cuentas 1, 2, 3 factores, entonces va sobre 3. ¿Ya? Y finalmente, y ahora sí es cálculo, pues chicos, tercia 1, tercia 10. Nos va a quedar por acá S igual. El 10 lo dejamos para el final, multipliquemos 31 por 32. ¿Ya? 31 por 32. A ver, por acá un costadito lo voy a multiplicar. Y nos va a dar lo siguiente. A ver, por aquí 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Acá nos va a dar 9.992. ¿Sí? Bien. 9.000. Oh, perdón, 992. 990, estoy mal ya. 992. Y al multiplicar por el 10 le agregamos un 0 nada más. Y ya tenemos el resultado. Muy bien, chicos. Ahora, hasta ahí es lo que es adición